nuevamente este podcast semanal de renta fija, en esta ocasión del 10 al 14 de febrero de 2025, a cargo de Diana González. Muy bien, iniciamos esta semana con los bonos del Tesoro estadounidense, habiendo tenido una buena semana en términos de rendimientos, pero realmente finalizando en un tono más lateral nuevamente en torno a ese 4.50. Este comportamiento obedeció a dos factores clave. El primero fue la reducción de temores arancelarios que aplazaron la incertidumbre en torno a posibles represalias comerciales, y el segundo fue la publicación de datos de empleo, que reafirmaron la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá sin cambio su política monetaria durante la primera mitad del año. Dado el actual panorama macroeconómico, el rendimiento del Tesoro a 10 años esperamos que se mueva entre ese 4.56, 4.35, en medio de ese rango, con una oscilación en torno a ese nivel pivote del 4.50. En ese movimiento un poco más lateral, influenciado por esa expectativa de higher for longer. No obstante, un dato de índice de precios al consumidor por encima del 2.9 podría reavivar esas expectativas de un escenario de tasas más altas por más tiempo, un escenario mucho más robusto en el que pronto solo se hace un recorte de tasas o de pronto incluso algunos analistas empiezan a ver ninguno, lo cual podría impulsar el rendimiento nuevamente hacia el 4.66. En Colombia, ya saltándonos un poco, la semana pasada el mercado de TES registró valorizaciones en la mayoría de los títulos de tasa fija y VR, destacando la actualización del plan financiero al cierre fiscal y el cierre fiscal de 2024 y la publicación del dato de inflación para el mercado. El inicio de la semana pues será determinante para evaluar el impacto de la ampliación del déficit fiscal y los retos financieros del próximo año, dado que estos datos salieron al final de la última jornada del viernes, por lo cual el mercado hasta el día de hoy, lunes, empezó a ver el impacto en los mercados que podría tener eso. Sin embargo, es importante señalar que parte de riesgo ya podría estar incorporado en los niveles actuales de los test, los niveles del viernes, cuyo principal factor de volatilidad continúa siendo la incertidumbre inicial y el cual se estuvo manteniendo en ese rango. Los recientes datos de inflación, superiores a los esperados, consolidaron la expectativa de que el BanRep mantendrá una postura cautelosa en su política monetaria, limitando la velocidad de los recortes en la tasa de interés. Paralelamente, el incremento proyectado en el límite de emisión de deuda para 2025 a unos niveles de 68.8 billones en comparación a los 60.2 billones que se tenían anteriormente, pues ejercieron presión sobre los plazos más largos, mientras persiste la incertidumbre respecto a una posible ampliación del endurecimiento en el transcurso del año, del endeudamiento en el transcurso del año. En este escenario, pues la combinación de estos factores, presiones en la parte larga por lo fiscal, presiones en la parte corta ante un IPC mucho más robusto, precisamente nos da a entender que de pronto nosotros vemos oportunidad en los vencimientos más bien entre el 2028, 2031, 32, debido a que se perfilan como una alternativa con mayor potencial de valoración al ofrecer un menor nivel de riesgo relativo frente a los extremos de la curva. Importante señalar también que junto a esto que el Ministerio de Hacienda mencionó que preparará el primer canje de TES en el mercado en casi 3 años, enfocado en los TES en VR con vencimiento en mayo de 2025. José Roberto Acosta, director saliente de Crédito Público, indicó que la estrategia busca reducir la concentración de deuda en esta referencia, cuyas posiciones están mayoritariamente en manos de inversionistas a largo plazo. Actualmente la torre de vencimientos asciende a 7.93 billones tras una reducción de casi 12 billones en 2024 mediante operaciones diarias con la Tesorería Nacional. Cabe recordar que desde el cambio de gobierno en 2022 las grandes operaciones de canje fueron reemplazadas por esos intercambios diarios de bonos que en 2024 alcanzaron un total de 28.2 billones, por lo cual estaremos atentos a más noticias sobre este tema, revisando oportunidades en esos VR de corto plazo que tienen bastante volumen en comparación a los VR de tasa fija,
que digamos mantienen una liquidez un poco menor. Y junto a esto también mencionarles que ya salieron las tendencias de test para enero, en las cuales aumentaron 2.57% frente al mes anterior, alcanzando un saldo de 597.2 billones. Importante mencionar que los fondos de capital extranjero incrementaron nuevamente sus posiciones en TES, 2.25 billones, alcanzando un saldo de 105.1 billones de pesos. Este movimiento en línea con la confirmación de la calificación crediticia por parte de S&P y las valoraciones del mercado de TES en dicho nivel. Eso sería todo por esta jornada. Igual recordarles que este es solo un pequeño resumen de realmente nuestro informe, el cual pueden encontrar en la página accionesyvalores.com en la sección de investigaciones económicas. También invitarlos a escuchar nuestros informes de macroeconomía, de divisas y de renta variable si quieren profundizar en algún otro tema. Muchas gracias.